Ecuador, para conversar con ella y para que nos diga primero qué está pasando en el Ecuador. Buenas noches, Sofía, gracias por atender nuestra llamada, un abrazo fuerte. Hola, querida asambleísta, buenas noches. Ahí está bien. Sí, adelante, le escuchamos. Hola, buenas noches. Estimado Richard, estoy teniendo problemas con mi conexión a internet, no sé si me están escuchando bien. Sí, perfectamente bien, mi querida asambleísta. Estamos muy bien. Sí. Bueno, aquí a las órdenes, ¿no? Listos para responder sus preguntas. Un saludo a todos los que nos están viendo a través de esta y obviamente a nuestro Monaví querido desde donde usted está transmitiendo. Asambleísta, hay cosas que nos tienen preocupados a todos, a usted, a los asambleístas dignos, a la gente que está con un proceso que se llevó a efecto durante 10 años y que hoy fue defraudado. Nos preocupa la violación que se le está haciendo a la Constitución y nos preocupa porque esto va a seguir. ¿Y qué tenemos que hacer para pararlo? Porque así como estamos, asambleístas, la situación se está volviendo cada vez más grave y me preocupa una explosión social. Eso sí me está preocupando porque yo ya veo que el Ecuador en diferentes sectores de la patria está comenzando a organizarse. La escucho, asambleísta, y el Ecuador y el mundo la escucha. Bueno, es cierto, ¿no? Es cierto, cada vez hay una mayor molestia social porque tenemos un desgobierno, básicamente. Primero hemos vivido un proceso de traición, digamos, al plan de gobierno que se presentó a los postulados de la Revolución Ciudadana. Ganamos con un plan de gobierno el cual no se está llevando a cabo. Ese plan de gobierno ha sido traicionado, hay un giro hacia la derecha, no les gusta hablar de ideologías políticas porque entonces obviamente salta a la vista el tema de la traición, porque ganó el señor Moreno con un plan de gobierno, con un partido político, Alianza País, con el respaldo del presidente Rafael Correa. Y la gente decía, bueno, vamos a continuar con este proceso político de cambio, de transformación, de desarrollo del Ecuador. Ya no se habla del cambio de la matriz productiva, ya no se habla de eficiencia, ya no se habla de calidad en la educación. Ahora no hablamos de nada, no hay primeras piedras, peor obras en este gobierno nacional. Lo primero fue destruir país. Se escuchaban rumores al inicio del gobierno de que esa era la meta, el plan atrás del señor Moreno, ¿no? Del señor Gustavo Larrea, porque se escuchaba que quería destruir el país. Prácticamente el movimiento Alianza País, después de la ruptura, el movimiento Alianza País está destruido, ¿no? Acabamos de ver las encuestas que ha presentado perfiles de opinión, todos los partidos políticos están por el orden del 8% para abajo, cuando en el 2017 Rafael Correa dejó Alianza País por encima del 35%. Entonces, efectivamente, la sociedad ecuatoriana está llegando a un cansancio, a un váyanse todos. La ruptura de la Constitución es cada vez más vergonzosa. Lo que hemos vivido para poner a una nueva presidenta de la Asamblea a las medidas de Carondelet es vergonzoso, porque el artículo 121 de la Constitución es clarísimo, al presidente, a la ausencia temporal o definitiva del presidente, le sucede el vicepresidente, primer vicepresidente y el segundo vicepresidente. Entonces, en este caso, más allá de afectos o desafectos, nosotros, con la señora Bonilla, le correspondía a ella, ¿no? Entonces, esto se ha vulnerado, por eso la sesión en donde se eligió a la nueva presidenta, nosotros dejamos esa sesión como una muestra de rechazo de esa vulneración a la Constitución de la República. Y ahora van por las comisiones, ahora rompiendo la ley, porque la ley dice clarísimo que las comisiones duran 2 años, y ahora van a una reforma en donde prácticamente quieren quitarle las presidencias a nuestra bancada, que es de la Revolución Ciudadana, nos quieren quitar los miembros del CAL, quieren quitar las presidencias y vicepresidencias. Yo le decía a los compañeros asambleístas de nuestra bancada de la Revolución Ciudadana que eso no es una dádiva, que eso no es un regalo, que es lo que nos corresponde por los votos que sacamos nosotros como asambleístas. Nosotros, esos 28 compañeros, sacaron más de 8 millones de votos, y lo que nos corresponde en la Asamblea Nacional son puestos en el CAL y son al menos 5 presidencias de comisiones, es lo que nos corresponde por lo que ganamos.
Pero esto va a ser vulnerado, lo ha dicho la nueva presidenta de la Asamblea Nacional, ha dicho que la próxima semana suspendió la vacancia legislativa para tomarse por asalto la Asamblea Nacional. Realmente es vergonzoso. Y usted me preguntará, en todo esto, ¿dónde están las leyes para el desarrollo? No hay, no estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en el reparto. Hay un pacto de los morenistas con el Partido Social Cristiano y con SUFA también. Por eso, usted ve el tema del Metro de Quito, ya no está siendo investigado. La Fiscalía de Quito lo sacó el único proyecto en donde estaba Odebrecht, es que no ha habido nada, que no hay corrupción, no lo digo de manera crisis va a volver a la Asamblea Nacional, que es antes la Asamblea Nacional para esta destrucción del país. Por eso lo estamos viendo, la destrucción de la institucionalidad del país, una destrucción del Ecuador, paros a Roser, paros en el cargo, paros de bananeros, todo. Ese es el desgobierno que estamos viendo. Ahora, asambleísta, ahí hay algo que es más preocupante todavía, y es que no solamente es la situación política que está viviendo el país, sino la situación amoral que se está viviendo con funcionarios que lo que acababa yo de comentar hace un momento, que en un momento determinado yo creo que el Ecuador está cansado ya de mirar gente que se la pone a dedo, gente que se salta la Constitución y que para ellos está todo bien. ¿Quién respeta esto, asambleísta? Coincido con lo que usted dice. Yo recuerdo que en la campaña el presidente Moreno hablaba de trabajar en valores, y los valores que él nos está pregonando es la traición, es la deslealtad, es el puñal por la espalda. Porque la traición, ojo, la traición no es para Rafael Correa, la traición es para el pueblo ecuatoriano. En el momento en que digamos de un modelo progresista de desarrollo, nos vamos a un modelo que básicamente excluya de impuestos, disminuya impuestos a las grandes empresas, donde le regala el dinero electrónico a la banca, estamos virando hacia la derecha, en donde hoy día le quitan impuestos, la ley de plusvalía que se derogó el día de hoy. Es vergonzoso pues que prefiramos que las casas se encarezcan, las casas de nuestra clase media, de nuestra clase popular se encarezcan en beneficio de un grupo particular de empresarios que son los constructores. Obviamente estamos mirando hacia la derecha. Entonces es realmente triste lo que está pasando. Hay una cantidad de desvalores. Hay desde abusos, por ejemplo la Contraloría usada como persecución política. Muchos de los asambleístas que están del otro lado fueron amenazados. Y eso también son desvalores, eso es lo que está viviendo el Ecuador. Es una pena, yo creo que ni en los tiempos más complejos de nuestra historia republicana, ¿no? Ni en los tiempos del señor Febres Cordero, que sabíamos que era una persona enérgica, hemos vivido tal persecución política, un vicepresidente al que no pudieron demostrarle nada, no pudieron darnos una prueba al señor fiscal en contra del vicepresidente Jorge Glass, y sin embargo está en la cárcel. Fue sentenciado con un código penal derogado, con una ley que ya no está vigente. Imagínense si usted comete una infracción de tránsito y le dicen, no lo voy a sancionar con esta ley vigente, sino con la ley de tránsito anterior. Es vergonzoso. Le dan 6 años cuando en el código penal actual, por asociación ilícita, había una pena de 5 años. Y repito, sin pruebas. Sin embargo, al señor José Concienciado Santos Filio se dice que ya fue sentenciado en Brasil, y ahora sabemos que es mentira, que él no ha sido sentenciado en Brasil, y estamos investigando que él parece que anda libre en Brasil. Él no tiene ninguna sentencia, tiene abierto un proceso, pero aquí el fiscal lo hace pasar como si tuviera sentencia y lo deja fuera del proceso. Es una cosa terrible, son como usted dice, amoralidades. Es realmente vergonzoso, yo lo digo, da vergüenza lo que estamos viviendo de la mano del presidente Moreno, que está permitiendo todo esto. Un contralor acusado por Alex Bravo, el señor pues que sí también confesó el tema del robo en la refinería de Esmeraldas, al que se le encontraron recursos, acusado por Alex Bravo, un contralor
que se le acusa de desvanecer glosas a cambio, obviamente, de pagos, pero el señor ahora dice pues que él es el luchador por la justicia, ¿no? ¿Verdad? Entonces vivimos unas condiciones de amoralidad realmente graves. Sofía, yo no entiendo, a ver, lo que no estoy entendiendo es qué parte de la ley la toma el tribunal para sentenciar a nuestro querido Jorge, porque sabemos que se la saltaron, que fue con un código derogado, en fin, pero si ellos hicieron eso, Sofía, ustedes que están en la asamblea y que necesariamente por patriotismo mismo y por compañerismo deben de haber estudiado el caso de Jorge, allí hay una situación amañada, es decir, fuerzas oscuras, dijo alguna vez Eduardo Franco Lor en este medio de comunicación, y luego averigué que son las fuerzas oscuras, son 20 familias que hoy querían las eléctricas, que hoy querían todo lo que dejó hecho el gobierno nacional en concesión. Esas fuerzas oscuras se las puede desenmascarar, Sofía, a sabiendas de que este es un poder que maneja la comunicación, que maneja los bancos, que maneja la parte financiera en el país. Este poder fáctico nos tiene sorprendido a todos porque jamás esperábamos que regresara ese viejo país. Es así, ¿no? Mire, ellos han endilgado y han machacado sobre un discurso de que la década ganada está llena de corrupción. La realidad es que los que han pactado con los más corruptos de la historia, como los Bucaram, son ellos, querido Richard, y hay que decirlo, porque hay que decirlo con nombre y apellido. Fue el señor Mangas y el señor Serrano el que se van a Panamá a pactar con Bucaram, supuestamente para que guarde silencio. Nadie entiende cuál silencio ha guardado, o no sabemos cuál es ese secreto, que hay que preguntarle cuál es el secreto, supuestamente para que no hable en contra de Jorge Glass, pero él realmente siempre lo atacó a Jorge Glass. Entonces, ¿cuál es el secreto que hay atrás de los señores Bucaram? Y cogen y les entregan las eléctricas, que es una de las cosas que nosotros como asambleístas de principios rechazamos. Acuérdense que por allí empieza la ruptura, cuando decimos por qué se le entrega la segunda empresa más importante de Ecuador a que lo administre los señores Bucaram. Luego, el presidente Serrano viaja saliéndose de las funciones que tiene como presidente de la asamblea y se va a buscar a Capaya, porque supuestamente Capaya venía pues a contarle a los ecuatorianos lo que pasó en la refinería y venía a hablar supuestamente en contra de Jorge Glass. Tampoco dijo nada. Entonces, ¿quiénes son los que han pactado con los corruptos? Son ellos, estimado Richard. No, pero sin embargo usan los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, para enlodar todo lo que ha ganado el Ecuador en estos 10 años. No conforme con eso, pactaron con la derecha, que me parece una cosa increíble, que eso no hacía pues el presidente Rafael Correa, una persona que cuando tuvo que jugársela, se la jugó y prefería perder, pero no pactar con la oposición. Entonces recuérdese que el señor Gustavo Baroja nos cuenta el pacto antes de la segunda vuelta con el señor Nebot, y lo que estamos viviendo en la asamblea es ese pacto. No se nos pide más a nosotros los asambleístas, y por supuesto que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, pero recuerden que somos minorías, porque hay un pacto de la bancada morenista, que son 44, con los socialcristianos y con el grupo Suma, más algunos independientes que se unieron en un movimiento que se llama BIN, ¿no, verdad? Y que ellos han recibido y van a recibir seguramente favores en sus provincias, que es ilegal porque la Constitución prohíbe que se tramiten puestos públicos, peor para familiares, pues no, está prohibido en la Constitución y la ley. Han recibido van a recibir comisiones. Entonces hay un pacto, son mayoría, la ley no les importa. Han roto la Constitución con esa consulta mañosa, amañada, que no hubo ni siquiera dictamen previo de la Corte Constitucional. Se saltaron el dictamen previo, entonces están usando los votos y los grandes medios de comunicación para hacer y deshacer en el Ecuador. Pero todo esto le va a pasar factura, y le está pasando factura a la institucionalidad del Ecuador. En el caso del vicepresidente Jorge Glass, ellos usan el código anterior,
y le dan 6 años, porque con el código actual, por asociación ilícita, máximo le podían dar 5 años, no ya con toda esta trama armada, sin pruebas, para juzgar a un inocente, para quitarle la sustitutiva. Y hubieran tenido que darle medidas sustitutivas y él no hubiera perdido la vicepresidencia. Claro. Entonces tenían que buscar de alguna manera darle más de 5 años para quitarle la vicepresidencia de la República. Y yo le pregunto, Richard, ¿qué es ahora la vicepresidencia de la República? De ese hombre que trabajaba y recorría todo el Ecuador, inaugurando obras, presionando para que las obras estuvieran a tiempo, trabajando por el cambio de la matriz productiva, buscando jóvenes talentosos para impulsar la innovación en el Ecuador. La reconstrucción en Manabí, la reconstrucción en Esmeraldas, no hay nada. Seguimos pagando una cantidad de dinero importante en esa vicepresidencia de la República, que ahora tiene más funcionarios que antes, pero para nada. Y ahora nos enteramos que el Consejo de Participación Ciudadana va a pedir 8 millones de dólares más para funcionar. Este Consejo de Participación Ciudadana transitorio va a pedir 8 millones de dólares más, lo que ya tenía presupuestado para poder funcionar. Esa es la realidad, una vicepresidencia que no está haciendo nada, que no está produciendo nada para el Ecuador, y realmente grave. El presidente Lenín Moreno, visitándolos a ustedes en Manabí, ha dicho que por qué pedimos obras, si no dejaron plata. Imagínense con esa lógica, el presidente Correa no hubiera hecho ninguna obra, porque él recibió un país quebrado. Entonces, bajo esa lógica, no damos nada. El presidente Correa tenía que haber cerrado la persiana e irse a su casa. Por Dios, en realidad lo que encontró es un país que tenía muchas obras por inaugurar, y entiendo que pronto va a inaugurar unas obras en Esmeraldas que seguramente van a decir que son de él, pero son iniciadas en el proceso de Rafael Correa y de Jorge Glass. Va a inaugurar unas obras, unas casas la próxima semana, entiendo, en Esmeraldas, un reasentamiento, pero que son obras financiadas por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces, imagínense decirle al Ecuador que no hay obras porque no se dejó plata. Eso realmente da pena, da vergüenza, y esa es la realidad que está viviendo el Ecuador. Y pronto, mire, la ejecución de los ministerios está entre el 2 y el 3%. Eso significa que no hay inversión, pues, y eso significa que no hay trabajo. Entonces es gravísimo económicamente, políticamente, socialmente lo que está ocurriendo. En campaña nos comprometimos a trabajar la ley contra el microtráfico, a revisarla, recuerda, era uno de los temas que salía todos los días en televisión, ¿no, verdad? Ganamos, ya a la televisión no le importa el microtráfico, ya no le importa, ni siquiera han mandado esa ley que fue un compromiso de campaña. Entonces ese es el desgobierno que estamos viviendo, la anarquía que estamos viviendo, y todo eso nos va a pasar facturas. El pueblo ecuatoriano muy pronto dirá fuera todos, y será responsabilidad de este gobierno. Allí ya estaríamos hablando de que va a haber la explosión social, definitivamente, Sofía, porque en la lucha del pueblo, el pueblo nunca se canse. En esta lucha revolucionaria el pueblo no se ha cansado, y todo lo contrario, está tomando cada vez más fuerza. Hoy vi en el empalme a Gabriela Rivadeneira con muchísima gente allá. Hoy, mañana en Quito, entiendo que hay una segunda convención de estos movimientos que están en proceso, y que obviamente van a traerle graves consecuencias al gobierno, porque si se están reuniendo, no es para decirle que qué lindo gobierno, vamos a aplaudirlo, están reuniéndose de acuerdo a la información que tengo para ir a Carondelet y decirle que se vaya nomás. Ahora, ¿se va a llegar a eso, Sofía? ¿Se va a perder la institucionalidad? ¿Y los asambleístas no van a decir nada? No, nosotros estamos denunciando en cada momento, al contrario, al menos los 28, estamos denunciando a través de redes sociales. Acuérdese que hay un cerco mediático, sí. Acuérdese lo que le hicieron al vicepresidente Jorge Glass, donde dijeron, yo recuerdo, me quedaba realmente horrorizada, cuando esto cambie, van a tener que, van a haber consecuencias sobre el mal manejo mediático que le dio la gran prensa al vicepresidente Jorge Glass. 10 indicios de responsabilidad penal. Y nosotros revisábamos los 10 indicios, ¿no? Y el primer indicio era el nombramiento del vicepresidente. El segundo indicio era el nombramiento del contralor. El tercer indicio era el listado de funcionarios del vicepresidente. O sea, ¿cuáles eran los indicios?
Y usted revisaba uno por uno y no había nada, pues, los mails del vicepresidente, pero en los mails no había nada incorrecto, no había nada, una conversación donde diga, asígnale tal contrato, no existía eso. Pero sin embargo en la televisión le lincharon mediáticamente y decían 10 indicios que todo el mundo pues se asustaba, decía, encontraron de todo ahí en contra de Jorge Glass. Eso fue el lavado cerebral, digamos, que le hicieron al pueblo ecuatoriano en contra del vicepresidente Jorge Glass. Entonces, obviamente, no somos nosotros los invitados a los medios de comunicación, pero por supuesto que aprovechamos las redes sociales, estos medios de comunicación, para decir lo que está ocurriendo. Por eso nos salimos pues de la sesión en donde se eligió a la señora Cabezas, ilegal, inconstitucional, más que ilegal, inconstitucional, rompiendo esa constitución de Montecristi, que además ellos a cada momento la mencionan, porque usted recordará que se fueron a Montecristi a decir que había que revivir el espíritu de Montecristi. Entonces, hablan del espíritu de Montecristi para destrozar el espíritu de Montecristi, para destrozar la Constitución. Es realmente vergonzoso. Pero la ciudadanía está tomando conciencia en lo económico, en lo social y también en lo político. Comienza a estar asqueado de este tema y finalmente les pasará la factura a los que han provocado todo esto. Porque el pueblo ecuatoriano no votó porque pacte pues con la derecha, no votó por regalarle el dinero electrónico a la banca, no votó por que los grandes constructores tengan más utilidades y el pueblo tenga menos posibilidad de comprar casa. El pueblo ecuatoriano no votó por eso. Entonces finalmente el pueblo ecuatoriano se va a cansar, se va a levantar, que además es un pueblo aguerrido, y de todo esto será culpable el gobierno nacional y sus asambleístas que prefirieron cargos puntuales para su familia, para sus allegados, y no legislar para el pueblo. Vamos con el tema ley de comunicación. El tema ley de comunicación es un tema terrible. Ahora ya pues me imagino que un mismo dueño, una misma persona va a ser dueña de 250, de 400 frecuencias como era antes. Sofi, antes una sola persona tenía, yo me acuerdo, 1354 frecuencias en el país, es decir, el monopolio. Les dolió cuando en la ley de comunicación 33 para los privados, 33 para los públicos, 34 para los comunitarios. De allí que, aparte de eso, prohibido el linchamiento mediático. ¿Qué es lo que le hicieron a Jorge? El lawfare, como le llaman ahora, o la judicialización de la política, que no es otra cosa sino el linchamiento con la prensa para decir una mentira y luego convertirla en verdad, haciéndosela creer al pobre pueblo que lo engañan, porque todavía ven en esos canales telenovelas de sicariato, que está prohibido y se lo sigue emitiendo como que si no pasara nada. Carlos Ochoa fue víctima de eso, porque les digo la verdad, porque censuró frente a esa situación la ley de comunicación, y lo dijo anoche el compañero Juan Cristóbal Lloret. Si eso pasa y se salta la ley, seré yo como asambleísta el que iré a Carondelet y me reuniré con mi pueblo hasta no sacar la traición del poder. Eso lo dijo él. ¿Harían lo mismo el resto de compañeros? Bueno, ahí es importante esa concientización que se producen por estos medios de comunicación alternativos, ¿no? Que están siendo muy importantes. Yo lo decía en la campaña del presidente Rafael Correa, donde saca en Manaví ganó el no, en Guayas saca 40 y pico %, o sea, en la costa hay un 40% de apoyo al presidente Rafael Correa, sin medios de comunicación, porque los medios tradicionales no sacan nada de la campaña del no. Acuérdense que nos vetaron la campaña del no, o sea, fue una cosa realmente vergonzosa. Pero básicamente la campaña se la hace a través de medios medios alternativos, ¿no? Entonces eso es fundamental, y es importante la conciencia que comience a tomar la población de lo que está ocurriendo. Nosotros entendemos que efectivamente pretenderán bajarse la ley de comunicación, y yo creo que ahí el pueblo tiene que estar pendiente de este tema, cuidando este tema. No podemos permitir que se derogue una ley importante que tiene sus sanciones, pues, porque no puede ser que haya leyes que no tengan sus sanciones. Pongo otra vez la ley de tránsito. Imagínense una ley de tránsito que no ponga las multas. Entonces necesitamos poner multas en las leyes, y aún así, a pesar de eso, a pesar de esa ley,
le hicieron el linchamiento mediático a Jorge Glass. A pesar de esa ley, le hicieron linchamiento mediático al superintendente de comunicación. Que nosotros entendemos claramente que atrás de eso había una vendetta política, había una venganza política por las sanciones que había él en su momento puesto utilizando la ley a algunos medios de comunicación. Imagínense que el argumento era que con esas multas, ¿no?, con esas sanciones económicas que había puesto el superintendente de comunicación, estaban afectando la propiedad privada. Yo me reía de este argumento, porque bajo ese argumento, cuando usted recibe una multa de un salario básico o de 2 salarios básicos, usted puede decir, no la voy a pagar porque está afectando mi propiedad privada. Entonces son argumentos descabellados. Yo creo que esta ley hay que defenderla. Lo que usted decía, ese 30% de frecuencias para los particulares, para los privados, para los públicos y para los comunitarios, ese 33%, es importante porque eso ha permitido democratizar las comunicaciones, democratizar las frecuencias que son de los ecuatorianos. Ojo, no son solamente de Coavisa y Teleamazonas. Las frecuencias le pertenecen a todos los ecuatorianos. Y lo que teníamos que haber hecho era avanzar en eso, en ver maneras de que las organizaciones, los pescadores, los campesinos tengan pues frecuencias, tengan radios, ¿no, verdad? Los que no tienen voz tengan radios. Ahora lo que vamos a ver es un retroceso. Hay que estar pendientes, ojalá no sea así, pero realmente lo dudamos, porque este gobierno, que es un gobierno débil, que es un gobierno que prácticamente cede a las presiones de los poderosos, porque eso es lo que hemos visto, seguramente también ceda a la presión de los grandes medios de comunicación y desbarate la ley de comunicación para que ellos puedan decir lo que quieran y pues no tengan sanciones posteriores, ¿no? Y ahí me olvidé hace un momento comentar algo, ¿no? La minga agropecuaria, esa es la gran deuda para nuestros campesinos, esa es la deuda para los agricultores, y ellos, los agricultores, ya se están dando cuenta que no van a ser tomados en cuenta en este gobierno, y por supuesto hay una creciente molestia nacional contra el gobierno. A ver, están preguntando, dice, Arturo Albán, dice, pregunto a la ingeniera Sofía Espín, ¿van a enjuiciar a José Serrano por haber sido parte de la confabulación para defenestrar al vicepresidente Jorge Glass? Hay varias cosas que hay que hacer en este momento. Realmente hemos recibido embates de todos lados, digámoslo así. En este momento quieren remover a la asambleísta Soledad Buendía, a la asambleísta Verónica Arias del CAL, que como yo decía, no es un regalo, no es una dádiva. Sí, eso es representación de los 8 millones de votos que sacaron esos 28 asambleístas que hacemos la bancada de la Revolución Ciudadana. Entonces, créanme que lo que nos queda es el tema, el ir al sistema de justicia. Ir al sistema de justicia tampoco es una garantía. Vemos lo que le ha pasado al vicepresidente, vemos que la Corte Constitucional tampoco iba a haber un pronunciamiento y se saltaron y finalmente ellos han callado, la Corte Constitucional han callado, pero nos permite escalar al sistema de justicia internacional. Entonces en este momento, primero creo que fue un buen paso cesarle al presidente Serrano, porque como yo he comentado, él había equivocado su rumbo de presidente de la Asamblea. Además, pues los audios fueron realmente bochornosos para todo el Ecuador, pero no se le quitó su puesto de asambleísta, porque eso también tiene un proceso de cómo uno pierde el puesto o la curul de asambleísta, ¿verdad? Entonces hay un proceso. Entonces, en este momento tenemos que defendernos. Nuestra primera tarea próxima es defender a Soledad Buendía, porque ella está ahí por su representatividad, por los votos que le dieron los ecuatorianos, pero luego vienen por las presidencias y las vicepresidencias. También pienso yo, y eso lo tenemos que discutir con la bancada, debemos defender esas presidencias y esas vicepresidencias, y ojalá que los adherentes a la Revolución Ciudadana, al movimiento Revolución Ciudadana o movimiento Revolución Alfarista, tengamos ese apoyo de ellos, porque no es que nos han regalado nada, y no es que los compañeros se aferran. Los compañeros dicen, bueno, a la final si nos quitan esas presidencias o esas vicepresidencias, pues vamos a tener más tiempo para trabajar en la legislatura, pero no es así. Esos puestos, esas presidencias y esas vicepresidencias de comisión son por los votos que sacamos, son nuestra representación democrática. Entonces hay tantas cosas que hacer. El otro tema es el juicio al fiscal general, que también se decidió en la Asamblea Nacional.
y de que vaya a juicio al fiscal, y entonces vamos a estar preocupados también del juicio al fiscal. Lo que nosotros queremos hacer, también hay una iniciativa dentro de la bancada, es viajar a Brasil a ver cuál es la real situación del señor José Concienciado Santos, si es verdad que está sentenciado. Ya sabemos que no está sentenciado y que el fiscal general de la Nación le mintió al Ecuador diciendo que está sentenciado y que por eso lo sacaba del proceso judicial. Entonces queremos ir a ver esos papeles a Brasil, estamos revisando los tiempos, si el juicio político no termina antes de que nosotros hagamos ese viaje, para traer esos papeles y que abonen ese juicio político. Entonces hay varias cosas que hacer, no hemos analizado el tema, la propuesta del compañero que escribe, es una alternativa, pero no se trata de rencillas personales, o sea, eso es importante, no es que nosotros estamos en contra del señor Pepe Serrano. El señor Pepe Serrano cometió errores que le significaron dejar la presidencia de la Asamblea Nacional. Lamentablemente eso ha sido usado para que se tomen de manera ilegal e inconstitucional la presidencia, la presidencia ahora, ¿no? Con la señora Cabezas, que es una pena, porque lo que correspondía era que suba la señora Bonilla, como ya lo he dicho, más allá de los afectos o desafectos que le podamos tener. ¿Por qué se apoyó en todo caso eso, de seguir sosteniendo una situación ilegal dentro de la Asamblea? Sé que ustedes se salieron, pero el resto, ¿cómo se le puede llamar? Ya, ese es el pacto, que lo denunciamos, el pacto, la componenda, volver al pasado, ¿no? Yo recuerdo cuando era muy joven, pues hace 10, 15 años veíamos esto en la televisión, ¿no? Los acuerdos, y es lo que ha regresado al Ecuador penosamente, que pensábamos superado, que pensábamos que el Ecuador tenía que estar pensando en otra cosa, tenía que estar pensando en cuántos estudiantes salen fuera del Ecuador a hacer maestrías, a hacer PhDs, y cómo regresan ellos a insertarse en el sector privado para generar desarrollo para el Ecuador. En eso teníamos que estar pensando en la semilla de cacao, la semilla de arroz mejorada. Nada, todo eso ha sido dejado de lado. Yo repito, la gran falta que le hace al vicepresidente, tanto avanzamos, y que ahora simplemente hay un Ecuador estancado, que no avanza, que no tiene rumbo, que no tiene futuro. Y poco a poco todos se van a dar cuenta. Créanme que hay jóvenes nacionales que me dicen ¿qué está pasando? Y lo que te digo, tomando esto a lucharlo por no perder el punto de ahora sí. Hola. Bueno, vamos al otro tema. Y el otro tema es revolución alfarista. Hay mucha conciencia ciudadana, mi querida asambleísta, en retomar un movimiento auténtico revolucionario. Bueno, ya creo que lo dijo alguna vez Fidel, que al principio no sabemos cuántos somos, pero al final se termina conociendo cuántos son los verdaderos hombres de la revolución, de izquierda. Este momento que ha vivido la Revolución Ciudadana, la 35, Alianza País, sirvió, mi querida asambleísta, para depurar a un movimiento al que Rafael lo formó con todo el amor del mundo, con todo su cariño. Puso todo su empeño para que todo fuera en el orden que tenía que ir. Lamentablemente, alguna vez, y por ahí debe estar en algún medio nacional, yo escribía que la derecha se estaba insertando en la izquierda para hacer daño. Porque ya veíamos gente que era social cristiana, andaba con camiseta verde, ¿no? Y con el logotipo del país.
Y yo los encontré y les decía, pero usted es social cristiano. No, yo estaba equivocado, ¿no? Y eso decían siempre. Inclusive alguna vez, alguna ex ministra de mi querido presidente eterno Rafael Correa, estuvo en una entrevista conmigo y yo le dije, pero usted era social cristiana. No, yo no he sido nunca social cristiana. A ver, entonces saqué la fichita y le dije, mire, usted fue social cristiana. ¿Por qué está de verde? Dice, porque este partido es incluyente y todo esto. Y con eso de la inclusión se involucraron gente que le hizo mucho daño a este movimiento. Hoy, ¿cuáles son las medidas que se toman para, Sofía, para poder determinar si tú eres o no eres? Porque nadie sabe. Bueno, esperemos que este momento, que como usted dice ha servido para una gran depuración, de ver los que realmente estábamos por el desarrollo del Ecuador, por el desarrollo de nuestra gente, por el desarrollo de nuestra sociedad, de los que más necesitan en nuestra sociedad, a los que realmente estaban por oportunidad, o sea, porque simple y llanamente estaban buscando oportunidades personales. Creo que ha sido un momento muy importante para saber quién está porque el Ecuador desarrolle o por simple y llanamente su beneficio personal. Eso ha sido importante. Ojalá que en este proceso, y eso obviamente estaremos vigilantes, se mantenga a los que hemos quedado, digámoslo así, pero además ha quedado un pueblo inmenso que sigue creyendo en este proceso y que no se le quita de los ojos los cambios que hubieron en salud. No hemos hablado de salud. No hemos hablado de salud. En educación, en carreteras. La salud otra vez está retrocediendo. No hay medicinas, más de 100 muertos en H1N1. No hay medicinas para el cáncer, que realmente ya es una cosa que acongoja el corazón. Ese es el retroceso en salud. En educación ya están cobrando. No, el Liceo Naval, que antes tenía un costo mínimo de 20, 26 dólares, ya otra vez está a niveles de 100 dólares el costo de las matrículas. Ya el pueblo sencillo está sintiendo este cambio de modelo hacia la derecha, y por eso no votó el pueblo ecuatoriano. Entonces hay una gran población que sigue sintiendo cariño y afecto por este proceso denominado Revolución Ciudadana y por sus líderes Rafael Correa y Jorge Glass. Esperemos que se valore, se siga valorando estos compañeros que quedaron a nivel nacional firmes, que no se dejaron amedrentar y que tampoco se dejaron comprar, porque usaron las dos tácticas. El amedrentamiento lo usaron, pero también usaron la dádiva, ¿no? El puestito para el familiar, el puestito para el amigo, el puestito para tu coidiario, y los que quedamos acá deben ser valorados como verdaderamente revolucionarios, y este grupo que quedó, pues, digámoslo así, debe ser cuidado, debe ser valorado, debe ser fortalecido para lo que se viene. Son los verdaderos revolucionarios, son esos guerreros. En el internet, cuántos guerreros digitales vimos ahí, inclusive muchos fueron votados de las funciones públicas solamente por tener simpatía por este proceso político. Bueno, todo es cuestión de tiempo, nada es eterno en la vida, no es cuestión de tiempo. Y aquí usted me hizo recordar algo de los infiltrados de la derecha en este proceso político de izquierda, y ahí yo le voy a poner un ejemplo. Tanto se nos sataniza por el tema Capaya, ¿no? Que por supuesto es una cosa deplorable, ¿no? Pero atrás de Capaya está Capaco, y Capaco es Carlos Pareja Cordero, un conocido social cristiano. Claro. Son gente de derecha que se infiltró en nuestras filas para robar, para delinquir. Y lo mismo en el caso de Brecht. Mire, atrás de todos los que delinquieron en el caso de Brecht está un señor, José Santos Alvear, un conocido social cristiano ya fallecido, pero un social cristiano, simple y llanamente gente que se infiltró de alguna manera para seguir haciendo negocios y robar. Nada más, esa es la realidad. Obviamente todo hecho bochornoso de corrupción tiene que ser combatido, y nosotros lo vamos a combatir, pero no usar la corrupción como palanca para proteger fines y para volverse a tomar el país por asalto, y para tomarse la Fiscalía, y para tomarse la Contraloría, y para tomarse las Cortes, porque hacia allá va ese pacto que hay de los morenistas con el Partido Social Cristiano. Es para volver a las Cortes, es para volver al partido, al viejo país, porque ellos han estado, pues obviamente estos 10 años en acefalía, y ahora quieren volver a las Cortes, a la Contraloría. Realmente es vergonzoso lo que estamos viviendo y lo que vamos a ver, lo que poco a poco vamos a ver
lo va a vivir el pueblo ecuatoriano, ¿no? Y yo ahí le comento algo. Usted hablaba de la judicialización de la política. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Usar la supuesta corrupción, como no les pudieron ganar en las urnas a Rafael Correa, a Jorge Glass, perdieron 10 elecciones consecutivas, entonces ahora vamos a la judicialización de la política. ¿Qué es eso? Lancémosle la justicia a perseguirlos. Usar la justicia de manera politiquera, y eso es lo que hemos visto en contra de Jorge Glass, lo estamos viendo en contra de Pavel Muñoz, un asambleísta destacado, notable, brillante, que le han puesto glosas. Lo estamos viendo en contra de Marcela Guiñaga, que parece que solo el Contralor no entiende que los 40 millones nunca salieron del Estado, solamente pasaron de un bolsillo a otro bolsillo del Estado, pero la siguen molestando por eso, para presionarla políticamente. Esa es la judicialización de la política, y que ahora van atrás de Rafael Correa con el tema de la deuda, solamente para, obviamente, buscar una manera de que no participe en ningún proceso eleccionario futuro. Eso es la judicialización de la política. No pudieron ganarles en las urnas, entonces están usando la justicia para sus fines, obviamente incorrectos, yo diría perversos, antidemocráticos. Sofía, y el problema del economista Rafael Correa traerá cola en el momento en que comiencen a fustigarlo, porque primero que él tiene un pueblo bien fortalecido. Ese 42% de ciudadanos que votaron por el no ha sido porque simplemente el economista anduvo en un carro y en un proceso haciendo propaganda. Ha sido de gente que creyó y que sigue creyendo en el proceso de la revolución. He conversado con mucha gente donde me dicen, aquí nunca llegó. Sin embargo, aquí nosotros le dimos el voto porque creemos en el proceso. Se faltó fortalecer la parte rural. Sin embargo, Alianza País, me dicen que, entre comillas, iban al campo y les decían, no, si Rafael está con nosotros. Y por eso la gente seguía creyendo, porque la gente en el campo muchas veces es ingenua, ¿no? Y le creyeron, le dijeron, sí, se andaba con la camiseta verde, ¿no? Y cargaban inclusive banderas con la cara de Rafael y le decían, tienes que votar por el sí, mira, que Rafael está por el sí. Todo eso induce a que sigue siendo la primera fuerza política, y que si participara este momento en una campaña electoral, por eso yo siempre le he dicho, señor presidente, ya pues, vamos a una muerte cruzada y déjelo que participe Rafael a ver quién gana. Pues tienen miedo. La derecha le tiene miedo a Rafael Correa, le tiene miedo que él se vuelva a presentar una elección, pese a que él ha dicho que no va a ir porque quiere dedicarse a su familia. Sin embargo, la pregunta, y allá quiero llegar, mi querida asambleísta, es, ¿este proceso se puede sostener sin la presencia de Rafael? Y si lo llegan a judicializar, ¿hasta dónde la ciudadanía va a esperar cruzadita de brazos, como hasta ahora lo están haciendo con Jorge? Bueno, yo creo que en caso de tocar a Rafael Correa va a haber una gran cantidad de gente que salga a demostrar su rechazo, ¿no? Usted recuerde, bueno, yo tuve el gusto de acompañarlo en algunas caravanas y el cariño popular era realmente agradable, o sea, hay un cariño por Rafael muy importante. Habían ciertos puntos pactados intencionalmente pues para molestarlo en sus caravanas, pero el cariño de la gente está ahí, intacto. O sea, íbamos a visitarlo en Guayaquil, en Sociovivienda, Monte Sinaí, por sectores populares. Usted veía cómo la gente, mira, Rafael está ahí, le saludaban, y de esa manera, a pesar de las artimañas que usted está contando y que las escuchamos, a pesar de no tener propaganda en la televisión, porque el CNE la vetó, prácticamente permitió los últimos 5 días que haya propaganda por el no, a pesar de que no cubrían las caravanas, los medios de comunicación masivos, sacar un 40% es importantísimo. Quien sabe leer los resultados tiene que entender que ese aparente 60% se distribuye entre todos, pues. Se distribuye entre los socialcristianos, se distribuye entre Creo, se distribuye en FE, se distribuye en el MPD y también en otros partidos más, y también se distribuye en los morenistas.
Entonces, usted termina tomando en cuenta la votación que sacaron hace poco en las elecciones, Creo, Social Cristiano, Fe, usted termina dándose cuenta que el apoyo real hacia el presidente Moreno es realmente bajo, no sé, entre el 2% y el 4%. Entonces, ese 42% que saca en la costa es realmente importante. Con eso se gana una presidencia de la República, con eso se gana una prefectura. En otros lugares en donde no se alcanzó a ir, no se alcanzó a difundir las preocupaciones que además se están cumpliendo, ¿no? Porque tenemos un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que está haciendo y deshaciendo, destituyó al superintendente de comunicación de un plumazo. O sea, lo que iba a pasar Sofía, son los más jóvenes del país. Hablaron de juventud, sí. Es realmente eso es lo que estamos viendo. Recuerda que el presidente Moreno hablaba de renovación, de nuevos rostros, sí. Y bueno, vemos, respeto que se merecen, por supuesto, vemos que no hay tal juventud, que no hay tal renovación, que ahí son delegados de los partidos políticos también, porque ahí también está el delegado del Partido Social Cristiano, y vamos a ver que van a comenzar pues a dedo a sacar funcionarios públicos para volver a tomarse las cortes, ¿no? Entonces, yo creo que hay que intentar que el movimiento Revolución Alfarista no sea un movimiento, obviamente yo creo que el liderazgo de Rafael Correa es un liderazgo ya no solo ecuatoriano, sino latinoamericano y puedo decir mundial, no es un referente mundial por su pensamiento, por su obra, por su valor, por su carácter, por lo que hizo, por ese 30S en donde se enfrentó de manera decidida ante la mentira, que le ha ganado un liderazgo mundial. Pero igual, a pesar de eso, nosotros debemos seguir trabajando en ese movimiento político más allá de Rafael Correa. Eso hay que hacerlo, es una tarea pendiente, ese movimiento alfarista que más allá del nombre también, nos aprueben o no nos aprueben el nombre, porque ya nos dijeron que posiblemente no aprueban porque ya hay otra organización que tiene el nombre alfarista. Más allá del nombre, tenemos que organizarnos para defender lo que se ha ganado el Ecuador, ese nuevo país, ese nuevo Ecuador que lo ganamos en este 10 años, que muchos lo habíamos luchado mucho tiempo, no podemos dejar que retroceda. Entonces tenemos que organizarnos en ese movimiento de la Revolución Ciudadana para defender lo ganado y para avanzar, por supuesto. Si no avanzamos no tiene sentido, ¿no? Mi querida Sofía, hay gente que está preguntando, por ejemplo, ¿por qué no respaldaron a Carlos Ochoa ustedes como asambleístas? ¿Qué pasó? Contestemos, porque si no la gente me dice, tú también eres un vendido con ellos. Ya sé que usted les llamó la atención a algunos grupos y está bien, yo también les he llamado, les he hecho público. Por favor, déjense de pelear. Mientras se pelean, la derecha se nos ríe y nos dice lero, vea cómo se pelean. Porque allí hay gente que está hincando, hay gente de derecha metida en los diferentes grupos para disociar. Y me gustó esa posición porque en algunos grupos estamos en común. Y yo veo que así tiene que ser. Es decir, hay que llamar a la unidad. Este momento, cada cual tiene que responder por su trabajo. Unos estamos en base, otros estamos en comunicación, otros estamos en la calle, otros están en la asamblea. En fin, es un grupo sólido. En ese sentido, ¿qué pasó con Carlos? Bueno, ya los que estamos acá, o sea, claro. Somos 28 compañeros que tomamos una decisión, yo diría patriótica, yo diría revolucionaria, que afecta a nuestras familias. No los duden, a los que nos miran, no duden que afecta inclusive a nuestras familias, pero estamos por el pueblo. Por eso nosotros nos pusimos la bancada de principios, porque estamos por principios, no estamos por dádivas ni por presiones. Y como he comentado, muchos compañeros de nuestra bancada reciben presiones, glosas tras glosas tras glosas, que da vergüenza. Terrible. Esa es la valentía que tiene nuestra bancada y lo va a mantener. Nosotros tomamos una decisión política de vida. No estamos aquí por el ser subsecretario, por haber sido ministros, estamos por el proceso político, por nuestro pueblo, porque nuestro pueblo mejore y se desarrolle. Entonces, yo lo que les decía es que no estén dudando a cada votación de nuestra lealtad. Nuestra lealtad está comprobada, el presidente Correa lo sabe, el vicepresidente Jorge Glass lo sabe. Créanme que yo eso sí no acepto que me cuestionen en el tema de mi lealtad con el vicepresidente Jorge Glass. Algún momento me preguntaron si le encuentran algo. Pues si le encuentran algo, pues. Pero no le encontraron nada en el juicio. El fiscal no pudo demostrar nada. Entonces, nuestra lealtad es una lealtad comprobada con el pueblo y con este proceso político.
Entonces, eso es lo que yo les decía a los compañeros, ¿no? Que estábamos en algún chat, les decía, dejen de dudar de nosotros, somos 28, estamos allí, y lo que tenemos que hacer es unirnos y seguir trabajando en nuestros barrios, en nuestros territorios, para que se comprenda lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo, como lo hemos comentado esta casi hora de entrevista, de conversación, es realmente grave, es una destrucción de la institucionalización. Se han tomado todos los poderes por asalto, estamos viviendo, yo creo que estamos a un poco de vivir ya una dictadura. En el caso de Carlos Ochoa, habían algunas preocupaciones de algunos compañeros asambleístas con respecto a una impresión que él envió. Él mandó a hacer unas impresiones de una ley en donde cambia algunas palabras, un artículo, una disposición transitoria, y que esto era un poco grave. Entonces, este era un punto que fue un punto de discusión en la bancada. No significa retirarle el apoyo a lo que él ha hecho, nosotros reconocemos lo que él ha hecho, pero estaba este elemento en donde él cambia una disposición transitoria que nos causaba preocupación, le causaba preocupación a la bancada. Debo decir que yo me hubiera abstenido, lamentablemente era mi primer día en Quito. Ustedes saben que los costeños cuando vamos a Quito pues normalmente tenemos algunos requerimientos en salud. Exacto, sí, entonces se me bajó la presión, bueno, tuve alguna caída de salud, no me excuso, entonces tuve que retirarme, ¿no? Mi posición era la abstención, pero para nada esto significa que nosotros vamos a declinar la lucha por la ley de comunicación. Entonces, había este tema, fue un debate álgido en la bancada, pero finalmente ganó por una sanción, porque además, una cosa que también los compañeros nos han indicado, es que esperaban que él dé mayores explicaciones en su exposición, y la exposición fue muy corta. Entonces, eso causó que finalmente nos sumáramos a la sanción. Como digo, yo no estuve, pero si tomamos la decisión todos, lo tomamos disciplinadamente. Y perdió la votación de la abstención, y finalmente pues nos sumamos a la sanción, ¿no? Y lo aceptamos. Y si no ha sido bien tomado, pues lo aceptamos también. Aceptamos esa crítica, pero para nada significa una deslealtad. Claro. Nosotros vamos a estar ahí firmes a defender cada ley que tenga que ser defendida. Por favor, confíen en esta bancada, créannos que podríamos estar cómodos en otro lado, pero preferimos la lucha por nuestro pueblo y por este proceso político y por nuestros líderes. Entonces, tengan confianza en nosotros, ¿no? Van a proponer el enjuiciamiento a José Serrano ya fuera del órgano legislativo, porque créanme que es una vergüenza, o sea, por lo menos los manavitas pasamos vergüenza ajena. Y miramos y decimos, Dios, o sea, ¿cómo están haciendo quedar mal al país a nivel nacional e internacional? Sofía, este medio tiene mucha gente que lo sigue en otro lado, y créame que creo que en 100 chats, y a las 3 de la mañana todavía me escriben, me dice Richard, ¿qué están haciendo por tal cosa? ¿Qué están haciendo por lo otro? Y yo a veces ya no sé qué decir. Entonces, por eso las entrevistas con ustedes, los asambleístas, para que ustedes contesten ese clamor ciudadano. Van a enjuiciarle la vergüenza ajena, le digo yo. Bueno, como yo le decía, no está en nuestra agenda. Yo lo voy a plantear a la bancada. Como comentaba, tomamos las decisiones en reuniones amplias con todos los compañeros presentes, de reuniones horizontales, ¿verdad? Voy a plantearlo, pero no es nuestro tema, no es un tema personal. Hay otros temas mucho más importantes. Ahí está el tema del CAL, está el tema de las presidencias de las comisiones, está el tema del fiscal general de la Nación. Entonces hay otros temas. Miren, en este momento, el día de hoy, se presentó por una asambleísta justamente manavita, por Karina Arteaga, una exhortación a la Corte Constitucional que retroceda en las utilidades. Ustedes recuerdan que las utilidades de las grandes telefónicas, el exceso de utilidades va para las amas de casa, sí, y que hay una corriente de que eso se derogue y que las utilidades vuelvan a los trabajadores. Ustedes recuerdan este tema. Entonces, hoy día una asambleísta manavita, Karina Arteaga, justamente ella puso una moción para que se exhorte a la Corte Constitucional que les dé la razón a los trabajadores de las telefónicas, dejando sin fondo a esas amas de casas que se benefician de este valor. Entonces, esas son nuestras peleas. Realmente no es un tema personal. Realmente esto que plantea
la compañera asambleísta Karina, realmente es un error. O sea, preferimos darle más utilidades a los trabajadores que ya tienen, porque tienen un tope de utilidad de $10,000. ¿Usted se imagina si a algún ecuatoriano le llega $10,000 a fin de año? No, $10,000 les parece poco. El excedente va para financiar el seguro social de las trabajadoras, de las trabajadoras remuneradas del hogar, y eso se lo quieren quitar. Entonces estamos retrocediendo, realmente es penoso. Entonces esas son nuestras luchas. Nuestra lucha es porque vaya el ministro de Agricultura a solucionar y a darnos una respuesta con respecto al tema del arroz. No, esas son nuestras preocupaciones. Entonces no es un tema personal. El proceso para quitarle el curul a un asambleísta es otro. En todo caso, yo creo que ya ha habido una sanción al expresidente Pepe Serrano, pues no, ya ha habido una sanción que es quitarle la presidencia de la Asamblea, y es algo es realmente fuerte, es una cosa que queda inscrita en la historia del país como una vergüenza nacional, diría yo. En todo caso, nosotros estamos preocupados en este momento por otra cosa, sin embargo lo voy a plantear en la bancada, ¿no? Perfecto. Un mensaje a nuestra comunidad manabita, que la quiere bastantísimo usted, Sofía. ¿Cuándo viene a Chone para irnos a comer los helados a Candemora? Bueno, sí, hay que ir pronto a Manabí, créanme, sí. Que Manabí, tierra querida, fuimos tantas veces, no es oculto para nadie, pues que trabajé un tiempo importante con el vicepresidente Jorge Glass, recorrimos todo Manabí, el multipropósito Chone, recuerdo cuando había una oposición a la construcción del multipropósito Chone. Imagínese, y la misma derecha. Socializar en todo Chone la misma derecha, asambleísta, fue la derecha recalcitrante que estaba exacto, ¿no? Eso fue terrible. Así es, la misma derecha, ¿no? Se oponía al multipropósito Chone, se llevó a cabo y ahora Chone valora ese proyecto, ese multipropósito, y lo lideró Jorge de Glass. Esta Manabí, provincia del milenio, usted recuerda, eso es lo que nosotros y la Revolución Ciudadana quería para Manabí, ¿no? Por su posición estratégica, que esté la refinería del Pacífico. Este gobierno al inicio de su gestión dijo que eso no servía, que no valía. Bueno, ahora ya encontraron quién financia la refinería del Pacífico, y ojalá que se concrete por Manabí, ¿no? Intentaron llevarse la administración de la refinería del Pacífico a Quito, ¿no? Penosamente, volviendo al centralismo. Entonces, bueno, tantas cosas que hemos pasado en Manabí. El vicepresidente, yo estuve en el terremoto, debo decir que estaba en Montecristi, estaba cuando ocurrió el terremoto, y el vicepresidente al día siguiente llegó, el primer vuelo que se pudo, llegó a Manabí, ¿no? Entonces, Manabí querido, pues espero pronto estar por allá para poder saludarlos, y obviamente para comer alguna tonga que es de las cosas más ricas que hay en Manabí. Sí. Muchas gracias, asambleísta, por haber estado con nosotros. La volveremos a molestar para seguir informando a la colectividad. Estimado Richard, muchas gracias. Gusto estar con ustedes, a las órdenes siempre. Un saludo a todos los que nos han visto, y a seguir luchando, no permitir que nuestro Ecuador retroceda. Vamos para adelante, como dice nuestro presidente, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Un abrazo. Gracias.